Mi familia se negó a mover sus vacaciones a Cancún, aunque el funeral de mi hijo era esa misma semana. Gastamos 150,000 pesos. Lo que pasó es tu problema, no el nuestro, me dijeron. Así que corté todo contacto con mis papás y con mi hermana. Cuando regresaron, los estaba esperando una sorpresa. Pero voy desde el principio. Hoy tengo 38 años. Cuando empezó todo, hace casi un año, yo tenía 37. Estuve casada con Daniel 15 años. Tenía 39, trabajaba en un banco y amaba pescar más que nada, bueno, casi más que nada, porque por encima de cualquier cosa estábamos mi hijo Tomás y yo. Tomás tenía 12. Era listo. De esos niños que sacan buenas calificaciones sin que tengas que estarles rogando. Y jugaba fútbol en una liga infantil del Deportivo. Vivíamos en una casa bonita, sin lujos, pero era nuestra. Por años, Daniel también tuvo un departamento en la ciudad que heredó de su abuela. Estuvo vacío mucho tiempo, porque nosotros no lo necesitábamos. Cuando mi hermana Elena se casó con Jorge, hace 2 años, las cosas se les apretaron. Él trabajaba en una agencia de autos. Ella era recepcionista en una clínica dental. No ganaban mucho y se la vivían cambiándose de cuarto o con compañeros de cuarto. Entonces Daniel y yo les propusimos algo. Múdense al departamento, sin renta. Nomás cuídenlo y vayan juntando para su propio lugar. Yo lo dije convencida, como se dicen esas cosas en familia. Elena es 3 años menor que yo. Siempre había batallado con las relaciones y Jorge parecía un buen tipo. Yo quería creer que, por fin, las cosas se le iban a acomodar. Mis papás, Roberto y Leticia, viven como a 20 minutos, por la zona norte también. Mi papá se jubiló del correo. Mi mamá trabajó años en una biblioteca y se retiró el año pasado. Ya están en sus 60 y yo creía que nos llevábamos bien. Yo les hablaba cada pocos días. Si mi mamá necesitaba que la acompañaran al súper, ahí estaba yo. Si a mi papá le dolían las manos por la artritis y no podía arreglar algo en la casa, yo iba. Cuando se les complicaba el dinero, yo buscaba cómo ayudar. Yo de verdad pensaba que eso era una familia. Ese sábado de enero amaneció frío. De esos días en los que el sol engaña y el aire sigue cortando. Daniel se despertó temprano, emocionado por llevarse a Tomás a pescar a la laguna de Zumpango. Lo habían planeado toda la semana, porque decían que el clima iba a estar de lujo. Se fueron como a las 8 de la mañana. La camioneta de Daniel iba cargada con sus cosas, las cañas, la hielera con tortas que yo les había preparado, agua, fruta, y con el entusiasmo que traían, parecía que iban a conquistar el mundo. Me acuerdo que me quedé parada en la puerta, viéndolos alejarse, y pensé, sin exagerar, ¡qué suerte tengo! Yo me quedé haciendo cosas normales. Limpié, lavé ropa, fui al súper. Como a las 5 empecé a hacer de cenar, esperando que regresaran en cualquier momento. Daniel siempre decía que a más tardar a las 6 ya iban a estar de vuelta porque Tomás tenía tarea. Llegaron las 6 y nada. Las 7 y nada. Le marqué a Daniel y se fue directo al buzón. No era raro. Por la laguna y en algunos tramos se va la señal. A las 8 ya me estaba inquietando, pero me repetía que a lo mejor se les fue el tiempo o tuvieron un problema con la camioneta. El timbre sonó a las 8:47. Me acuerdo exacto porque vi el reloj, pensando que era un vecino o alguien con una entrega. Abrí la puerta y había 2 policías. ¿Mariana Paredes?, me preguntó el mayor, con una cara seria que me heló. Hay una sensación que te cae encima cuando sabes, sin que nadie te lo diga, que algo horrible pasó. Yo la sentí en ese segundo. Sí, me salió casi sin voz. Soy el oficial Hernández. Él es el oficial Salas. ¿Podemos pasar? Los dejé entrar a la sala. Las piernas me temblaban, como si no me sostuvieran. El oficial Hernández se sentó frente a mí. El otro se quedó cerca de la entrada, como cuidando el espacio. Hernández respiró hondo. Señora Paredes, lamento decirle esto, pero su esposo y su hijo estuvieron involucrados en un accidente grave esta tarde. Las palabras me pegaron como si me hubieran empujado. ¿Están bien? ¿Dónde están?, pregunté, y hasta me dio coraje que mi voz saliera tan normal. Hernández bajó la mirada a su libreta. El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:15 de la tarde, de regreso, en un cruce con semáforo por la zona de Tecámac.
Un conductor en estado de ebriedad se brincó la luz y se impactó del lado del conductor. Yo sentía que no estaba respirando. «Dígame nada más si están vivos», le dije, y la voz se me quebró. Hernández me miró con una tristeza que no se le iba a quitar nunca. Su esposo falleció en el lugar. Lo siento mucho. El mundo se quedó en silencio. Yo escuché las palabras, pero no entraban. Daniel muerto. No, no podía ser. Me había dado un beso en la mañana. Se iba a regresar a contarme cuántos peces sacaron. Tomás iba a entrar a la casa hablando a 1000 por hora. ¿Y Tomás? Logré decir. El niño está vivo, pero está en estado crítico. Tiene lesiones importantes, incluyendo un traumatismo cráneoencefálico. Por la póliza de Daniel, lo trasladaron al Hospital Ángeles Lindavista. Está en cirugía. No recuerdo bien lo que pasó después. Recuerdo que el oficial Salas me llevó en la patrulla porque yo no estaba en condiciones de manejar. Recuerdo que el oficial Hernández manejó mi coche detrás. Recuerdo luces, pasillos, doctores con uniforme, palabras que yo no quería entender. Lesión cerebral traumática, coma inducido, pronóstico reservado. Cuando por fin me dejaron verlo, Tomás se veía chiquito, chiquito de verdad. Estaba en esa cama enorme, rodeado de máquinas, con tubos, con la cabeza vendada, la cara inflamada y marcada. La doctora Martínez me explicó con calma que le habían quitado presión al cerebro, pero que no podían saber si iba a despertar. Ni cuándo, ni cómo, me dijo. Fue honesta, sin ser fría. Eso se agradece y se odia al mismo tiempo. Esa noche, desde el hospital, le marqué a mis papás. Mi mamá contestó al tercer tono. «Mariana, ya es tardísimo. ¿Qué pasa?» «Tomás», dije. Y ya no pude decir más porque me solté llorando como si me hubiera quebrado por dentro. «Mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás?» «Daniel», logré sacar. «Hubo un accidente. Daniel, ya no está. Tomás está en coma». Hubo silencio. Un silencio pesado, de esos que te hacen más daño que cualquier grito. Luego mi mamá dijo, «No, no, Mariana. ¡Ay, no! Vamos para allá». Pero no llegaron para allá en ese momento. Llegaron hasta la mañana siguiente, con cara cansada y rara, como incómodos. Mi papá me abrazó torpe. Mi mamá me palmeó el hombro. Se quedaron 1 hora. Preguntaron lo básico. «¿Cómo pasó?» «¿Qué dijo la doctora?» «¿Qué va a pasar ahora?» Y luego dijeron que tenían que irse porque necesitaban hacer llamadas. «Te vamos a ayudar con los arreglos», me dijo mi mamá. «No te preocupes por nada». Yo me agarré de esas palabras como de un salvavidas. Al día siguiente, los llamé para hablar del funeral de Daniel. Yo estaba destruida, y aún así había que tomar decisiones. Y ahí fue cuando noté algo. La voz de mi mamá ya no era la misma. Sonaba lejos, como si estuviera hablando de un trámite. «Mariana, es que no vamos a poder ayudarte con los arreglos». «¿Cómo que no?», pregunté, confundida. «Es que Elena y Jorge se mudan esta semana al departamento de Daniel y quedamos en ayudarlos a acomodarse». Yo me quedé en blanco. «¿Pero qué tiene que ver eso?» «Mamá, Daniel acaba de morir. Su funeral es más importante que andar acomodando cosas». «Claro que sí», dijo rápido, como queriendo cerrar el tema. «Pero ya lo prometimos, y tú sabes cómo se pone Elena cuando le cambian los planes. Vamos a ir al funeral, no te preocupes. Nada más. No vamos a poder ayudarte con la organización». Colgué y me sentí sola de una manera que no puedo explicar. Mi esposo había muerto. Mi hijo estaba entre la vida y la muerte. Y mi familia estaba preocupada por cajas, muebles y por no hacer enojar a mi hermana. Organicé el funeral de Daniel sola. La funeraria, las flores, la sala, la misa, el ataúd, el panteón. Cada decisión la tomé yo, con la cabeza hecha pedazos, mientras ellos estaban ayudando a Elena y a Jorge a mudarse al departamento de la Colonia Juárez. El servicio fue sencillo. La gente llegó. Dijeron cosas bonitas de Daniel. Yo escuchaba y sentía que estaba viendo una película ajena. Lo enterramos y cuando terminó, mis papás, Elena y Jorge, llegaron casi al final. Se quedaron lo mínimo y se fueron rápido. Y ahí empezó a nacer algo feo en mí.
No era odio todavía. Era como una realidad que se me iba acomodando en la cabeza, pero yo no quería verla. Después de la muerte de Daniel, legalmente todo quedó a mi nombre. La casa, el departamento, sus cuentas. Daniel había sido muy cuidadoso con el dinero y tenía un buen seguro de vida. Me dejó estable económicamente. Era lo único bueno en medio de todo eso. Yo trabajo en un despacho contable y decidí reducir el horario a medio tiempo. El dinero ya no era el problema. Lo único que me importaba era estar con Tomás. La doctora me dijo que a veces, aunque no respondan, pueden escuchar, así que todos los días le leía. Le leía lo que fuera, libros que le gustaban, historias de aventura, hasta la tarea que la escuela mandaba, porque sus maestros estaban siendo amables y me la seguían pasando por si despierta. Tu maestro dice que vas muy bien en matemáticas, le decía, con la mano de Tomás en la mía. Te está guardando todo para cuando regreses. Le hablaba de los partidos del fin de semana, de lo que pasaba en la escuela, de cosas chistosas que veía en la tele. Le hablaba de su papá. Le decía que Daniel estaría orgulloso de él, que estaba luchando con todo, pero Tomás no respondía. Respiraba. El corazón iba estable. Las máquinas marcaban números que yo aprendí a mirar como si fueran un idioma. Y aún así, nada. Ni un apretón de mano, ni una mirada, nada. Los doctores eran amables pero realistas. Las lesiones cerebrales así de severas pocas veces tienen un final feliz. Aún así, yo me aferré. Pasaron 6 meses. Mi vida se volvió una rutina. Trabajo en la mañana, hospital en la tarde, noches solas en la casa. Elena y Jorge ya estaban bien instalados en el departamento. A veces me marcaban para darme las gracias por dejarlos estar ahí, pero nunca preguntaban por Tomás. Nunca. Ni una sola vez un ¿cómo sigue? ¿O necesitas algo? Mis papás visitaron a Tomás exactamente 3 veces en 6 meses. 3. Y cada visita duraba como 20 minutos antes de que encontraran un pretexto. Los hospitales me ponen nerviosa, decía mi mamá. O tu papá ya se cansó, decía también. Y el tráfico, remataban, como si eso justificara todo. Un martes por la mañana, en julio, la doctora Martínez me llamó al trabajo. Yo estaba revisando unos reportes cuando sonó el celular. Señora Paredes, soy la doctora Martínez. Necesito que venga al hospital lo antes posible. Se me cayó el alma. Salí sin pensar. Manejé como pude. Cuando llegué, la doctora me esperaba afuera del cuarto de Tomás, y por su cara supe todo antes de que abriera la boca. Señora Paredes, lo siento muchísimo. Tomás falleció hace aproximadamente 1 hora. Su cuerpo ya no pudo más. Sentí un golpe. Literal. Me fui para atrás y tuve que agarrarme de la pared. Pero estaba estable, dije, casi reclamando. Ayer lo vi igual que siempre. A veces, con lesiones tan graves, el cuerpo se rinde, me explicó, y se le quebró un poquito la voz. No había nada más que pudiéramos hacer. De verdad lo siento. Entré al cuarto y lo abracé por última vez. Tomás se veía tranquilo, como dormido. Yo esperaba que abriera los ojos y me dijera, ¿qué pasó? Como cuando se despertaba de una pesadilla. Pero no, mi niño se había ido. Manejé de regreso a casa y me senté en la sala durante horas, llorando hasta que ya no me salía nada. Cuando por fin pude respirar sin ahogarme, tomé el teléfono y marqué a mis papás. Mamá, Tomás murió hoy. Hubo una pausa. Ay, Mariana, lo siento, dijo mi mamá. Su voz era plana, como si le hubiera dicho que se me descompuso el refrigerador. Yo me quedé helada, pero seguí. Necesito ayuda con el funeral, le dije. No puedo hacer esto sola otra vez. Pues eso va a ser un problema, contestó ella, como si estuviera hablando de un cambio de plan. No podemos ayudarte con eso, y tampoco vamos a poder ir al funeral. Yo pensé que había escuchado mal. ¿Qué? ¿Cómo que no van a ir? Mañana volamos a Cancún con Elena y Jorge. Es un viaje familiar. Lo planeamos desde hace meses. Era martes. Tomás acababa de morir, y mi mamá me estaba hablando de un vuelo al día siguiente. Me quedé sin reacción un segundo, y luego me salió la voz como un grito bajito. Mamá, mi hijo acaba de morir. Tu nieto acaba de morir. ¿Cómo que se van de viaje? ¿Lo pueden mover? Claro que no, dijo cortante.
¿Tú sabes cuánto dinero se gastó en esto? 150,000 pesos. No se puede reprogramar. Se pierde. Yo sentía que me ardían las manos. ¿Están escogiendo unas vacaciones sobre el funeral de Tomás? Mariana, tú eres una mujer fuerte. Vas a poder con esto, dijo como si me estuviera dando un consejo. Así como pudiste con el funeral de Daniel. No nos necesitas ahí. Y la verdad, ese dinero no se puede tirar. Y me colgó. Me quedé viendo el celular con la mirada fija, como si fuera algo que no entendía. Sentí como si me hubieran pegado en el estómago. No me dio tiempo ni de procesarlo cuando sonó el teléfono otra vez. Era Elena. Mariana, mamá me habló, dijo sin saludar. Mira, sí, lo de Tomás está muy triste, pero no vamos a cancelar el viaje. No sonaba triste, sonaba fastidiada. Elena. Es el funeral de Tomás, dije. Y me odié por sonar como si estuviera pidiendo un favor. Es tu sobrino. Y lo siento, pero eso es tu problema, no el mío, soltó ella, y ahí sí me quedé sin aire. Además, estoy embarazada, ¿me entiendes? Esto puede ser mi última oportunidad de descansar antes de que nazca el bebé. Yo llevo meses esperando este viaje, y no lo voy a perder por esto. Yo estaba tan impactada que no me salían palabras. Tú no tienes derecho a pedirnos que cancelemos, siguió. Ya pagamos todo. Yo necesito este descanso. Tú resuelve tus cosas y déjanos en paz. Y también me colgó. Me quedé en silencio. En 10 minutos, mi familia me dejó claro que una playa era más importante para ellos que mi hijo muerto, que yo estaba sola. Pero en ese momento sentí algo que no había sentido en meses. Claridad, como si por fin se me acomodara la cabeza. Está bien, me dije. Primero entierro a mi hijo. Luego veo qué hago con ustedes. Llamé a mi amiga Sara. En cuanto escuchó mi voz, no preguntó mucho. Llegó a mi casa y se sentó conmigo. Entre las dos organizamos el funeral de Tomás. Otra vez lo hice yo todo. Pero esta vez ya no esperaba que mi familia apareciera. Ya no esperaba apoyo. Ni siquiera esperaba que fingieran que les importaba. Entre el acta, la funeraria y conseguir espacio en el panteón, se fue hasta el jueves. El velorio y el entierro de Tomás fueron ese jueves por la mañana. Fue pequeño. Estábamos Sara y yo, unos compañeros de trabajo de Daniel que recordaban a Tomás de alguna convivencia, y la maestra Rocío Rodríguez, que se aventó el camino para estar ahí. Mis papás mandaron una corona. Ni siquiera fueron capaces de mandarla ellos. Llegó con un recado corto, impreso, como si fuera un trámite. Yo la vi y sentí más coraje que consuelo. El padre habló de la esperanza, de que Tomás estaba con su papá. Yo intenté agarrarme de esa idea. No lloré en la capilla. Ya había llorado todo en mi casa. En el funeral sentía una calma rara, como si estuviera viendo mi vida desde fuera. Cuando bajaron el ataúd pequeño de Tomás a la tierra, junto a la tumba de Daniel, me quedé parada pensando que mi familia, en ese momento seguramente estaba entrando a un hotel con pulsera, subiendo fotos, riéndose y pidiendo bebidas junto a la alberca. Después del entierro, Sara me dijo que se podía quedar conmigo. Gracias, le contesté. Pero necesito estar sola. Tengo cosas que hacer. Y sí, tenía cosas que hacer. Ese mismo día manejé al departamento de Daniel, el de la colonia Juárez, donde vivían Elena y Jorge. Yo tenía llaves. Era mi departamento. Lo heredé. Yo lo pagaba. Yo decidía. Antes de entrar, me senté un minuto en el coche y escribí un correo breve a Elena y a Jorge. Les dije que, a partir de ese día, quedaba revocado el permiso de uso del departamento y que sus cosas serían resguardadas y entregadas. Tomé una foto del correo enviado. Tomé fotos de la puerta, del medidor, de la sala. No por gusto, por claridad. Entré y empecé a empachar. No avanté nada. No rompí nada. No hice teatro. Simplemente empecé. Ropa, zapatos, libros, documentos, trastes, cosas de cocina, adornos, ese foco horrible que la mamá de Jorge les había regalado, todo, en cajas, en bolsas, en lo que encontré. Trabajé en silencio, con una calma que me sorprendió. Me tomó como 3 horas empacar su vida. Mientras lo hacía, me los imaginaba en la playa, con el celular en la mano, sonriendo, como si el mundo no se estuviera cayendo en pedazos del otro lado.
Llamé a una mudanza y pagué extra para que fueran ese mismo día. Luego manejé a la casa de mis papás. Yo también tenía llaves de ahí, de emergencia, desde hace años. Le dije a los de la mudanza que dejaran todo adentro, en la sala, no en el patio, no afuera, adentro, y que lo dejaran en un montón, cajas y bolsas, una encima de otra, así, como llegó. Regresé al departamento y llamé a un cerrajero. Quiero cambiar todas las chapas, le dije. La cerradura principal y la de seguridad. Todo. El cerrajero lo hizo sin preguntar de más. Me entregó nuevas llaves. Las llaves que Elena y Jorge tenían ya no iban a servir. Después me fui a mi casa y prendí la computadora. Abrí la aplicación del banco y empecé a quitar domiciliaciones. Durante años yo había estado cubriendo cosas para mi familia, tantas, que hasta se me habían ido olvidando. Quité la domiciliación del seguro del auto de mis papás. Dejé de pagar ese seguro médico complementario que yo cubría porque mi mamá decía que, por si acaso, di de baja una suscripción de una revista que mi papá recibía cada mes. Cancelé la cuenta de Netflix que estaba a mi cargo porque ella nunca quiso aprender a poner su propia tarjeta, y dejé de hacer el pago domiciliado que yo hacía a su tarjeta para el súper. Luego me fui con Elena. Su plan de celular, que yo pagaba desde que andaba apretada. Fuera. La ayuda para el coche, que yo le daba desde la boda porque quería que empezaran sin tantas deudas. Se acabó. Y la membresía del gimnasio que le regalé, también. Con cada cambio me acordaba del motivo. Es que se nos juntó todo. Es que este mes estuvo pesado. Es que tú ganas mejor. Es que a ti no te cuesta. Y de repente me di cuenta de algo. Yo les estaba dando como 50 y tantos mil pesos al mes. Cada mes. Casi 4 años. Mi teléfono vibró con notificaciones. Elena estaba subiendo fotos de Cancún a Instagram y a Facebook. Elena y Jorge en la playa, bronceados, felices. Mis papás en un restaurante junto al mar, sonriendo, levantando vasos en un brindis. Elena le puso a una foto. Agradecida de estar aquí con mi familia hermosa, la que siempre me apoya en todo. Me quedé viendo esa frase hasta que me ardieron los ojos. Tomé capturas de pantalla de todo, cada foto, cada frase, no por chisme, porque quería recordar ese momento exacto en el que entendí quiénes eran. Pasaron 3 días. Yo iba al trabajo, regresaba, cenaba sola y esperaba. Sabía que pronto iban a volver, y por primera vez en meses, sentía que yo tenía el control de algo. El domingo en la noche empezó a sonar mi teléfono. Primero mi papá, luego mi mamá, luego Elena, luego Jorge, luego otra vez mis papás. No contesté. Estaba en la sala, separando cosas de Tomás para donarlas, y dejé que el teléfono sonara y sonara. Después empezaron los mensajes de voz. La voz de mi mamá, apretada de coraje. Mariana, ¿qué hiciste? ¿Por qué están todas las cosas de Elena aquí? Márcame ahora mismo. Elena casi gritando. ¿Qué te pasa? No podemos entrar al departamento y nuestras cosas están tiradas en casa de mis papás. Márcame o voy a denunciar. Jorge intentando sonar calmado. Mariana, debe haber un malentendido. Llámame para arreglarlo. Mi papá, confundido. Hija, aquí hay un desastre. Por favor, dinos qué está pasando. Borré los mensajes sin escucharlos completos. Luego bloqueé sus números. Pero no se rindieron. Marcaban de otros números, mandaban correos, mensajes por redes. Yo los bloqueaba también. Como a las 10 de la noche, escuché coches entrar al estacionamiento y pasos. Luego golpes fuertes en mi puerta. Mariana, abre. Gritaba Elena desde afuera. Abre ahora. Me asomé por la ventana. Ahí estaban los 4. Mi mamá, mi papá, Elena y Jorge. Se veían cansados, enojados y con cara de vuelo reciente. Primero fueron al departamento con las maletas, vieron que no abría, y de ahí se fueron con mis papás. En casa de mis papás se encontraron el montón en la sala, y entonces vinieron por mí. Respiré profundo. Esa conversación iba a pasar quisiera o no, y yo ya estaba lista. Abrí la puerta. Elena quiso entrar empujando, pero me puse firme en la entrada. Mi mamá pasó de todos modos, como si mi casa fuera suya, y los demás la siguieron. Se quedaron en mi sala.
mirándome como si yo hubiera cometido un delito. «Tenemos que hablar», dijo mi mamá, y ni siquiera sonó como petición. Elena no aguantó. «¿Qué estabas pensando?», me soltó. «Nuestras cosas están en casa de mis papás como si fueran basura, y no podemos entrar al departamento». Yo la miré sin levantar la voz. «Ya no es tu departamento». «¿Cómo que no?», dijo, y se le abrió la boca. «Cambié las chapas», le dije. «Ya no viven ahí». Elena se quedó un segundo en blanco. Luego se encendió. «No puedes hacer eso. Tenemos derechos». «Ahí no hay contrato», contesté. Era un favor, un permiso, y lo retiré. Jorge dio un paso. Nervioso. «Mariana, entiendo que estás dolida. De verdad. Pero esto no se hace así. Nosotros no tenemos a dónde ir». Yo lo miré con calma. Lo pudieron pensar antes de decirme que la muerte de mi hijo era mi problema, no el suyo. El silencio fue pesado. Elena bajó la mirada un instante. «Yo estaba alterada», dijo, más bajito. «No lo dije así». «Sí lo dijiste», le contesté. «Y también dijiste que necesitabas descansar antes de que naciera tu bebé, y que por eso el funeral de Tomás no valía cancelar un viaje». Mi mamá se metió, indignada. «Mariana, estás exagerando. Sabemos que estás mal, pero eso no justifica que hagas esto. Así no se trata a la familia». Yo solté una risa corta, sin ganas. «¿Familia?», dije. «¿De verdad? ¿Vienes a hablarme de familia?». Mi papá levantó las manos, como queriendo mediar. «Hija, claro que somos familia. Hemos tenido problemas, pero esto se puede arreglar». Elena, que hasta ese momento estaba en modo defensa, de pronto cambió la cara. Me miró fijo y dijo, con un tono que me dio asco: «Ya entendí. Ya me diste una lección. Ya, ¿no? Entonces dame las llaves nuevas y lo dejamos así». Yo la vi, sin parpadear. «No». Elena se quedó helada. «¿Qué?», dijo. «No», repetí. «Mi decisión es final. Ya no vives ahí. Consíguete otro lugar». Elena se llevó las manos al vientre, como si eso fuera un escudo. «Estoy embarazada», gritó. «No tenemos a dónde ir. ¿Cómo vas a correr a una embarazada así nada más?». Yo sentí un cansancio frío. «¿Pensaste en eso cuando preferiste Cancún en lugar de despedirte de Tomás?». Elena me miró un segundo y luego su cara se torció de enojo. «Ya sé qué es esto», dijo con una voz dura. «Estás celosa porque yo voy a tener un bebé y tu hijo murió». La sala se quedó en silencio. Hasta Jorge se quedó con la boca abierta. Elena siguió, como si estuviera sacando veneno. «Perdiste la cabeza desde que murió Tomás. Y ahora la agarras contra mí porque yo estoy embarazada y puedo seguir con mi vida. No soportas que yo esté feliz mientras tú sigues llorando por un niño que, la verdad, ni era tan especial». Algo frío me cayó en el pecho. Ahí sí levanté la voz como nunca. «¡Fuera!», grité. «Sálganse de mi casa. Ahorita». Mi mamá trató de arreglarlo. «Mariana, Elena no está pensando bien. Tú tampoco. Estás de luto. Estás sensible. Y estás tomando decisiones que van a lastimar a la familia para siempre. Cuando se te baje». «Se me bajó hace rato», le dije. Caminé a la puerta y la abrí de par en par. «Estoy más tranquila de lo que he estado en meses. Y si de verdad creen que perdí la cabeza, entonces no deberían estar aquí. Váyanse». Mi mamá se quedó un segundo, y luego soltó lo que de verdad le importaba. «¿Y el dinero?», dijo, sin poder evitarlo. «No puedes dejarnos así. Nosotros contamos con esa ayuda». Ahí estaba la verdad. No vinieron a pedirme perdón. No vinieron a hablar de Tomás. Vinieron porque dejé de pagarles. «Se acabó», dije. «El seguro del auto, el seguro médico, sus pagos, su tarjeta, Netflix, todo. El plan de Elena, su coche, su gimnasio, todo». Mi mamá empezó a llorar. A llorar de verdad. No lloró así cuando le dije que Tomás murió. «Mariana, por favor, no podemos con eso. Estamos jubilados. No nos alcanza». Yo la miré con calma. Se endeudaron para irse de vacaciones. Lo pagaron con tarjeta y a meses. Y aún así, me dijeron que el funeral de mi hijo era mi problema. «Ahora resuélvanlo ustedes». Mi papá intentó hablar, pero no le salía nada. «Resuélvanlo», repetí, como me dijeron a mí.
Es su problema. Se fueron. Elena seguía gritando afuera que era injusto, que iba a buscar un abogado, que yo me iba a arrepentir. Mi mamá lloraba. Mi papá caminaba mirando al suelo. Cerré la puerta. Puse seguro. Y sentí algo que no sentía desde antes del accidente. Ligereza. Como si me hubiera quitado un peso del cuerpo. Pasaron 2 semanas tranquilas. Intentaron comunicarse de 1000 formas. Mensajes desde números desconocidos, correos, cartas, visitas. Yo bloqueaba, borraba, ignoraba. No abría la puerta. No contestaba. Hasta que Elena cometió un error. Publicó en Facebook un texto larguísimo diciendo que yo era cruel y vengativa. Dijo que había sacado a mi hermana embarazada de su casa y que había dejado a mis papás sin apoyo solo porque se fueron de viaje. Se pintó como víctima. A mí me pintó como una persona fuera de sí. Sus amigos empezaron a comentar, indignados. Las embarazadas necesitan apoyo, decía uno. ¡Qué falta de corazón!, decía otro. Pero luego empezaron a comentar otras personas. Gente que sí sabía. Vecinos, conocidos, gente que estuvo en el funeral de Daniel. Gente que sabía la historia del accidente y los meses del hospital. La maestra Rocío Rodríguez escribió: yo estuve en el funeral de Tomás. Ellos no estuvieron. Y era su nieto y su sobrino. Eso prendió la mecha. ¿Cómo que no estuvieron?, preguntó alguien. ¿Dónde estaban?, preguntó otra. Y entonces, la gente empezó a unir piezas. Uno recordaba que Elena subió fotos del viaje. Otro decía que vio a mis papás en el aeropuerto. Otro preguntaba fechas. Y de repente, el cuento de «¡Ay, pobrecita Elena!» ya no se sostenía. Yo estuve leyendo todo, con el corazón latiéndome en la garganta. No quería hacer un espectáculo, pero tampoco iba a dejar que me inventaran como villana cuando yo acababa de enterrar a mi hijo. Así que escribí un solo comentario. 1. Elena, tienes razón en que la relación familiar ya estaba dañada. Se dañó cuando tú, Jorge, mi mamá y mi papá eligieron irse de vacaciones a Cancún en lugar de asistir al funeral de mi hijo de 12 años. Me dijeron que su muerte era mi problema, no el de ustedes, y que ese viaje era más importante que despedirse de Tomás. Ojalá Cancún haya valido la pena. Eso fue todo. Los comentarios explotaron. La gente se horrorizó. Algunos se disculparon por haberse ido con la primera versión. Otros le reclamaron a Elena y a mis papás. Elena borró su publicación a las pocas horas, pero ya era tarde. Las capturas ya estaban circulando. Y no solo por chisme, por indignación real. Han pasado 6 meses desde entonces. No he hablado con ninguno de ellos. Primero resolví lo del departamento. Lo puse en regla y lo renté a una pareja joven que paga lo que cuesta en realidad. Dejarlo prestado ya no era un acto de amor, era permitir abusos. Después dejé mi trabajo. No de un día para otro, poco a poco. Y sí, empecé a viajar, pero no por presumir, sino porque Daniel y yo siempre hablábamos de hacerlo y nunca había tiempo. Me fui a Oaxaca, a Mérida, a Puebla, a Baja California Sur, a Chiapas. Fui a lugares donde nadie me conocía, donde podía respirar sin sentir que todo me recordaba lo que perdí. Escribo esto desde un café en San Cristóbal de las Casas. Afuera hace fresco y huele a lluvia. Hay gente pasando con bolsas, parejas hablando bajito, vida normal. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo existir sin estar en modo supervivencia. Cuando termine este viaje, me voy a mudar a un lugar de montaña. A Mineral del Chico, Hidalgo. Siempre me gustaron los bosques y el silencio. Y ya no hay nada que me amarre a donde vivía. Mi casa tiene recuerdos en cada esquina, y yo necesito un inicio nuevo. A veces la gente me pregunta si extraño a mi familia. La respuesta honesta es no. Extraño la familia que yo creía tener, la que pensé que me iba a abrazar cuando se me acabó el mundo. Pero esa familia no existía. La familia real, la que eligió una playa en lugar del funeral de un niño, esa no la extraño. Y por primera vez en mi vida adulta, me siento libre. Libre de gente que se acostumbró a que yo resolviera todo. Libre de quienes confundieron apoyo con derecho. Libre de quienes valoraron el dinero y la comodidad por encima del amor y la lealtad. Libre para construir una vida nueva con personas
que sí sepan lo que significa estar de verdad cuando más se necesita.